¿Qué tal? Saludo cordial a todos. Bienvenidos a este video de lunes donde les traigo algo que puede ser un rumor, algo que no está confirmado, pero por los antecedentes cercanos de este negocio del boxeo, debe ser lo que viene para el final de octubre o principios de noviembre. Una pelea entre David Benavidez y Demetrius Andrade, algo que ha estado sonando desde hace muchos meses atrás y que podría cristalizar de acuerdo con los movimientos que a nivel del grupo de Al Haymon se han venido dando en estas últimas horas y sobre todo por una declaración que a muchos ha sorprendido, que ha golpeado fuerte en medio de la fanaticada, y es el hecho de que Stephen Espinoza, el CEO de Showtime, ha incluido a Terence Crawford en una posible lista de futuros rivales de Canelo Álvarez. Parece una locura, pero a esta altura uno que está para aceptar que puede suceder cualquier cosa en ese mundo que gira alrededor de los posibles rivales de Canelo Álvarez dentro de ese contrato por $100 millones con Haymon, con Showtime y todo lo que puede rodear a ese gran negocio firmado a los efectos de que Canelo Álvarez tenga por lo menos 3 peleas en la pantalla de Showtime, enfrentando primero a Jermell Charlo y después, y aquí viene el tema, en esa lista están David Benavidez, están los dos Charlo, Jermell obviamente a quien va a enfrentar, y siguen hablando, siguen insistiendo de Jermell Charlo, pero también se habla de Errol Spence. Yo pienso que Spence, si pierde la revancha con Terence Crawford, se va a retirar. Y obviamente están incluyendo a Terence Crawford, un Crawford que evidentemente se va para las 154 libras, y a sus 36 años yo estoy seguro que no le va a hacer asco a cualquier pelea donde le paguen un buen dinero. Está en su prime, está en su momento. La gente, increíblemente, yo veo muchos fanáticos que antiguamente realmente nos criticaban, nos tiraban con cascotes por tenerlo allí en los primeros lugares del libra por libra, que decían que no había enfrentado a nadie, y luego de su victoria contra Errol Spence cambió todo absolutamente. En este momento, Crawford es la verdadera cara del boxeo y nadie quiere discusión con ese tema. En cierta medida lo merece porque realmente él ha sido muy golpeado en el tiempo pasado por quienes no creían en su boxeo. Esta pelea como que lo trajo a la realidad a muchos que en este momento lo están aceptando. El asunto es que la aceptación a nivel del negocio se les ha ido más arriba y Stephen Espinoza, nada menos, lo está incluyendo en una lista de posibles rivales de Canelo Álvarez. No se conformaron con subir a uno de 154, que ahora quieren subir a un 147 para que Canelo Álvarez pueda lucirse o pueda enfrentar a un hombre que está como 2 veces campeón unificado. Pero, ¿a qué viene el tema? A que si ven esa lista también está Demetrius Andrade. Y obviamente, de acuerdo a lo que ha sucedido en este tiempo pasado con el boxeo en general, uno puede colocar las piezas de una manera acorde a lo que sucedió en otras oportunidades. Eso no falla, siempre ha pasado. Y si vemos el histórico reciente de Demetrius Andrade, que ha sido como un camino de hormigas, ha tenido problemas en primer lugar, porque fue el eterno rival que Canelo Álvarez no quiso enfrentar. Eso viene desde hace un buen rato, cuando estaba en 154, cuando subió a 160. Canelo Álvarez siempre lo esquivó, lo insultó en alguna conferencia, pero lo evitó. Que aparezca ahora en una lista al estar en el grupo Haymon realmente sorprende un poco. Pero, y aquí viene también la razón de este video, el año pasado, cuando aún él era campeón, allá a principios del 2022, cuando era campeón de 160 libras, aún no había abandonado el título, previo a aquella pelea de Benavidez con Lemieux, se habló de una posible pelea, la sugirió el propio Benavidez, que había pedido para enfrentarlo. Dijo en aquel momento el propio Eddie Hearn que esa pelea le interesaba, que podrían enfrentarse los dos, Andrade y Benavidez, y de allí salir el próximo retador de Canelo Álvarez, pero la promoción, el representante Samson Lekowicz, fue el primero que le bajó el dedo y dijo que no. Después hubo algunos insultos, se hablaba de que era un boxeo apestoso el de Demetrius Andrade, por eso no querían enfrentarlo, cuando en realidad lo que había en aquel momento era una diferencia por la situación de las promotoras. Era imposible negociar con Eddie Hearn de un lado, sí, del lado de Hearn hacia el lado de Al Haymon y del lado de Haymon para acá.
Por eso Samson Lekowicz seguramente dijo en aquel momento lo que dijo. Samson le bajó el dedo, no dejó la pelea. Pero después la situación cambia porque abandona el título Dimitrius Andrade y va a pelear por el de la 168. Ustedes recuerdan contra Satch Parker. Esa pelea no se dio porque le ofrecieron prácticamente nada de dinero a Dimitrius Andrade, amén de algún otro drama que lo empujaron a salirse de esa pelea. ¿Y quién apareció? Metieron allí con el metro y la plomada a John Ryder. John Ryder ganó de una manera estrambótica porque abandonó allí por una supuesta lesión de Satch Parker. Y quedó John Ryder como rival de Canelo Álvarez, ordenado por la OMB, siendo John Ryder el rival que siempre quiso Canelo Álvarez y quiso Eddie Hearn, porque era el rival que venía como anillo al dedo. Al final terminaron peleando allí en Guadalajara y ganó Canelo Álvarez. Pero el rival en principio era precisamente un Andrade que después de no tener esa pelea firma con PBC y cambia totalmente el panorama. Allí se revitalizó nuevamente la negociación para que enfrentara a Benavides y de acuerdo a la información que en aquel momento manejábamos de buena fuente, el que terminó no aceptando la pelea, que no siguieran las negociaciones, fue el propio Andrade, que dijo que no estaba pronto para enfrentar un rival del nivel de Benavides, que quería por lo menos una pelea. Esa pelea llegó, fue cuando venció a Nicholson en las preliminares del 7 de enero de este año, cuando Gervonta Davis venció al androide García, ustedes lo recuerdan. Y ese fue el debut en PBC de Andrade, que entonces quedó listo para enfrentar a el que le eligieran. Obviamente se habló de los Charlo, se habló de una posible pelea incluso contra David Morrell, que sería un rival de más alto nivel para David Morrell, pero definitivamente hubo conversaciones allí, hubo cabildeos para una pelea contra David Benavides, que no cristalizó porque hubo movimientos de Benavides que en principio se suponía iban a insistir para pelear con Canelo Álvarez. Hubo una posibilidad de una pelea entre David Benavides y David Morrell que no tuvo andamiento. Después surgió la posibilidad de que David Benavides enfrentara a Jaime Munguía, esto es muy reciente. De acuerdo a la información que tenemos, esas negociaciones no cayeron, pero tampoco avanzaron, como que quedaron allí en stand-by, no sabemos qué es lo que viene a continuación, pero hubo negociaciones firmes para que se enfrentaran David Benavides y Jaime Munguía. Incluso yo les había informado en otro video, les había comentado sobre eso, y al mismo tiempo fue el propio Oscar de la Hoya que dijo en uno de estos regresos que él ha tenido, que ha estado bastante coherente en sus declaraciones, se mostró muy contento porque había negociaciones para una pelea de Jaime Munguía con David Benavides. No sabemos por qué, pero por alguna razón nuevamente esa negociación quedó allí trancada, quedó congelada, y es posible que sí o es posible que no, que sigan adelante, pero de acuerdo a la información que tenemos, esa negociación también cayó. Entonces tenemos tres rivales a los cuales en algún momento se habló de que iba a enfrentar Benavides y no lo pudo hacer, sea por una razón o sea por otra, culpa de él, culpa de su promotora, culpa de los otros representantes, no lo sabemos, pero definitivamente se cayó cualquier posible pelea contra Canelo Álvarez, que no lo quiere ver ni en pintura. Tampoco se dio la pelea contra David Benavides, contra David Morrell. Primero había sido, el interés era de Benavides, después era el interés de Morrell. Se habla mucha cosa de que uno le tuvo miedo al otro, pero en definitiva esa pelea no surgió. Es una pelea muy fácil de hacer si se ponen de acuerdo, porque en definitiva los dos están en la misma promotora. Pero si ustedes recuerdan, cuando yo analizaba esa posibilidad, siempre les dije de que era muy difícil que Haymon quemara las naves con estos dos, porque se trata de dos púgiles de muy alto perfil y que están en un momento prime que seguramente cuando Canelo abandone sus títulos, sea porque los abandone o porque pierda con Charlo, por lo que sea, son los que van a saltar al frente, y obviamente en este momento una pelea entre ellos no generaría la recaudación adecuada, porque todavía le falta nombre a los dos. Más que nada a Morrell, que es menos conocido que Benavides. En ese caso, entonces, obviamente, la pelea no tenía posibilidades de seguir adelante, como efectivamente ocurrió. Y lo último fue Jaime Munguía, que tampoco anduvo. Entonces uno se pregunta, ¿a quién va a enfrentar David Benavides? Y obviamente, esto es como sumar 2 más 2.
Todos los caminos conducen a Roma, en este caso todos los caminos conducen a Dimitrios Andrade. ¿Por qué? Porque para Dimitrios Andrade no se ha hablado de ningún rival y para David Benavidez tiene necesidad de realizar algún tipo de pelea porque se supone que por presión seguramente de Showtime y de Al Haymon es posible que para mayo del año próximo el rival indicado para Canelo Álvarez sea Benavidez, ya no lo va a poder esquivar más. Y por allí va a llegar entonces la tercera pelea, que sería quizás la última de Canelo Álvarez antes del retiro, porque se presupone que si Canelo pierde los títulos, se retira, ya no tendría, digamos, un lugar dentro del boxeo de primer nivel, y porque además él ha demostrado que ya está un poco aburguesado, tiene mucho dinero y ya ha perdido un poco el ímpetu y las ganas, algo muy natural teniendo en cuenta de que se ha transformado en un empresario. Por eso, yo creo que en estos meses por llegar, me imagino que noviembre o octubre, es muy posible que una de las peleas que estemos listos para ver sea la de David Benavidez contra Dimitrios Andrade. Ni que hablar que es una muy buena pelea, ni que hablar que Dimitrios Andrade es un rival complicado para cualquiera y fundamentalmente para un Benavidez, que es un hombre fuerte, que es un hombre que tiene un boxeo que muchos esquivan, pero que va a tener muchas dificultades para enfrentar a un hombre poco ortodoxo, que boxea de una manera que es difícil de predecir en cuanto a sus golpes, de dónde los lanza, que pega duro, que lo ha demostrado en las 168 libras, y que es un rival complicado para cualquiera. Y al mismo tiempo son dos rivales probados, que vienen de muy buenas trayectorias, los dos han sido evitados por Canelo Álvarez y encaja dentro del nivel de oposición que uno le exige a Benavidez, algo que también ha estado siempre allí sobre la mesa, de que faltan aquellos rivales que le permitan imprimir su nombre con más fuerza dentro de los créditos que merece cualquier campeón o cualquier aspirante a campeón. Hay que tener en cuenta que es campeón interino, no es campeón y el campeón sigue siendo Canelo Álvarez por más que tenga sus títulos secuestrados. Pero después de lo que habló, uno se puede pensar que esto es una especulación, no es cierto, puede ser una especulación, pero después de lo que habló Espinosa, que lo colocó Andrade en un grupo donde también está Benavidez y aparecen los Charlo y aparece Crawford y aparece Spence, de todo ese grupito lo único que uno puede sacar es Andrade y Benavidez, porque Crawford obviamente no está para pelear con Canelo. Spence ya va a estar más cerca de retirarse si vuelve a perder que otra cosa. Germán Charlo está enfermo. Que lo nombren ya es un atentado, es espantoso que lo nombren porque ya lo demostró cuando la bofetada de Plant y todo eso. Y Germán Charlo va a enfrentarlo ahora a Canelo Álvarez. No hablemos todavía de esa pelea, hay tiempo para hacerlo, quién puede ganar o no, eso es tema de otro video. Pero evidentemente de ese grupito solamente están Benavidez y Dimitrios Andrade como rivales sólidos que pueden ser considerados serios para enfrentar a Canelo Álvarez, es decir, oposición decente. Y está claro entonces que de acuerdo a la mecánica con el cual se han manejado estas promotoras en este tiempo pasado, es un hecho que los van a hacer pelear entre ellos para justificar que el ganador sea rival de Canelo Álvarez en mayo del 2024. Por eso, recuerden lo que les digo ahora, sea en octubre, yo pienso que finales de octubre o comienzos de noviembre, los vamos a ver a Dimitrios Andrade contra David Benavidez. ¿Qué puede pasar en esa pelea? Eso es otra historia, amanecerá y veremos, lo comentaremos en su momento. Por lo pronto vamos a soltar esa posibilidad que yo creo que es muy posible que ocurra. David Benavidez contra Dimitrios Andrade.